Empezar entonces. Ahora sí. Los procedimientos reconstructivos, como le estaba hablando, es este tema, el tema prácticamente es el 10. Se ve mi pantalla, ¿no es cierto? Por favor. Sí, doctor. Ay, gracias. Como estoy admitiendo, hay veces esa situación un poquito dificulta. Entonces, estos procedimientos reconstructivos lo podemos realizar nosotros de dos maneras. Ustedes saben que en la clínica trabajamos no quirúrgicamente, ¿no es cierto? O sea, no abrimos los tejidos, nada, sino trabajamos únicamente con nuestro instrumental convencional. Eso es no quirúrgicamente, o sea, con nuestras curetas, nuestros raspadores, nuestro ultrasonido trabajamos. ¿Para qué? Para eliminar todos aquellos irritantes locales que vayan a ingresar en el surco gingival-dentario o que se vayan a ubicar supragingivalmente hacia la corona. Entonces, el objetivo fundamental para retirar todos aquellos agentes locales con nuestro instrumental convencional en la parte no quirúrgica es que este epitelio del surco y el epitelio de unión se vayan a recuperar. Cuando esta sobrecarga bacteriana ingresa en sobremanera hacia el surco gingivo-dentario, el epitelio de unión llega a un momento en que el sistema inmunológico del huésped es disrumpido, o sea, es sobrepasado en su capacidad defensiva y sucede que el epitelio de unión se resquebraja y migra a una posición más apical. En tanto, la penetración de los componentes, de los microorganismos, hacia lo que está debajo del epitelio de unión, en este caso el conectivo supracrestal y la cresta ósea alveolar, va a afectar ya el tejido de soporte periodontal. Es decir, va a haber pérdida de soporte óseo de la pieza dentaria y pérdida de soporte periodontal. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros vayamos a preparar a nuestros pacientes en la clínica? Fundamentalmente, diagnosticar qué tipo de patología tiene mi paciente o su paciente de cada uno de ustedes. Eh, a ver, voy a admitir. ¿Se está viendo? ¿Sigue mi diapositiva esta, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor, se está viendo. Estoy en cirugía reconstructiva. Les estaba hablando de esto, ¿no es cierto? El objetivo de la cirugía reconstructiva periodontal. Entonces, nosotros estábamos hablando de lo que trabajábamos en la clínica, no quirúrgicamente. Entonces, es un requisito para todo procedimiento de cirugía, ya sea de cirugía resectiva, reconstructiva, prepararlo al paciente no quirúrgicamente. ¿Para qué? Para poder previamente hacer antes de el tratamiento, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una historia clínica, hacemos un diagnóstico, hacemos un pronóstico y hacemos un plan de tratamiento. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer segundo? Para poder recuperar a ese paciente enfermo. Pero el diagnóstico es clave, fundamental, eso a través de la ayuda y llenado del periodontograma correcto. Yo puedo identificar desde entradita qué paciente posiblemente sea candidato a una cirugía de acceso, o sea, o una cirugía reconstructiva. O sea, determinando simplemente con las profundidades de surco
Yo con mi cureta convencional, ya les he dicho muchas veces a ustedes, la cureta que disponemos o el ultrasonido que disponemos, muchas veces, en muchos casos, no en todos, no me permite acceder más allá de 5 de profundidad. Entonces yo, si ya sé que tiene 6, 7 de profundidad, un paciente puede ser tranquilamente un paciente candidato a posible cirugía de reconstrucción. En muchos de los casos, depende de la habilidad del clínico en poder tratar o utilizar en forma adecuada el instrumental que disponemos en la clínica para poder recuperar ese tejido enfermo. Entonces, lo que buscamos siempre es obtener a través de la técnica no quirúrgica también, obtener una nueva inserción. Y si es necesario en algunas veces someterlo al paciente a una cirugía, muchas veces para lograr reconstituir el tejido periodontal perdido o regenerar ese tejido periodontal perdido, puedo utilizar materiales de injerto. Puedo usar, actualmente tenemos injertos óseos. Puede ser del mismo paciente que vaya a obtener o puedo yo tener injerto óseo de hueso de banco o hueso liofilizado que viene en frasquitos de 0,5 gramos. Y para que yo vaya a asegurar que esas cirugías reconstructivas vaya a dar resultado, puedo incluso actualmente utilizar factores de crecimiento. Ustedes han debido escuchar ahora cada vez más, se escuchan en propagandas y que ofrecen factores de crecimiento. ¿Cuáles son esos factores de crecimiento? Los más conocidos son donde hay los famosos plasma rico en plaquetas, plasma rico en fibrina. Son factores que aseguran que el injerto óseo vaya a dar resultado, o sea, vaya a formarse hueso. Entonces, actualmente hay esta gama de elementos o materiales que nos ayudan a poder lograr una reconstrucción del periodonto perdido en cierto tipo de pacientes, no en todos los pacientes. Para eso yo tengo que seleccionar qué tipo y qué condiciones intrínsecas tiene mi paciente. Fíjense, esta es una imagen, en esta radiografía, estoy mostrando una radiografía donde se hace un simple tratamiento no quirúrgico. Fíjense, el año es en 1954 aproximadamente. Fíjense lo que se buscaba desde esos años, lograr regenerar el tejido que se estaba perdiendo por el problema periodontal. Fíjense, esta zona radiolúcida, hay un defecto óseo vertical, ya hay una destrucción ósea, se está produciendo una radiografía preoperatoria y luego de realizar un simple alisado, un raspaje que llamamos o de tatuaje supragingival más alisado radicular, ¿sí? Y algunas veces complementado con curetaje del epitelio del surco, se logra o se ha logrado regenerar hueso. Entonces se ha logrado que ese defecto se rellene. Entonces, con una radiografía postoperatoria ya en el tiempo, después del tratamiento, se ha podido evidenciar esto. Entonces, nosotros en la clínica podemos lograr estos resultados no en todos los pacientes. Eso les indico. Se puede regenerar los tejidos, pero hay que ver las características intrínsecas que hacen a un paciente. O sea, es colaborador con su higiene. Mi paciente tiene una enfermedad de base que vaya a retrasar la cicatrización. Es diabético, es fumador mi paciente. Entonces, esas cosas pueden hacer que, digamos,
lo que yo voy a planificar no se vaya a lograr, como en este caso. Entonces voy a tener que ver las condiciones sistémicas y locales de mi paciente. Si mi paciente es colaborador con su higiene, puedo lograr que se regeneren. Y no, si no tiene ninguna enfermedad de base, puedo lograr que se regeneren, como en este caso, los tejidos periodontales perdidos. Pero no puede suceder en todos los casos, eso es importante. Se pueden observar otros resultados que se pueden dar en los pacientes con las técnicas actuales que disponemos, ya sea utilizando ultrasonido, utilizando mis curetas de Grace convencionales, o ahora también tenemos algunas modificaciones de las curetas de Grace, que son las especiales, las After Fight, las Mini Fight, que me permiten acceder fundamentalmente en lo que nosotros hacemos en nuestro tratamiento en la clínica, es limpiar todo este surco que ya posiblemente ya esté siendo invadido por microorganismos presentes, es decir, el cálculo supra va penetrando las bacterias al espacio subgingival. Pero debemos también saber que en nuestro sistema inmune hay elementos de defensa, como son los polimorfonucleares neutrófilos, que constantemente están barriendo este surco. Y el otro elemento de defensa que tenemos es el epitelio de unión. Fíjense, el epitelio de unión a manera esquemática está en constante descamación. Su capacidad de descamación o proliferación del epitelio de unión es amplia, es muy rápida, a diferencia de este otro epitelio. Por eso es que el epitelio de unión es un sello biológico que juega un rol fundamental en el sistema de defensa del huésped. Entonces va arrastrando al descamarse este epitelio todas aquellas bacterias o elementos que vayan a penetrar en este surco, vaya descamando y sacando hacia afuera, hacia el medio ambiente externo. Entonces, con los procedimientos que tenemos nosotros, más nuestro sistema inmune, puede darse resultados aceptables, como les estaba mostrando en la diapositiva anterior con las radiografías que se veían. Fíjense, este se puede dar un resultado óptimo, o sea, buscar nueva inserción. Luego de tratar en forma adecuada, puedo lograr nueva inserción, es decir, que se forme hueso, que se forme con nuevo conectivo a partir de las fibras del ligamento periodontal y se oblitere ese surco que se haya, o ese saco que se haya formado, se llegue a cerrar o se cierre parcialmente. O puede darse también resultados variables en un mismo paciente o en otro paciente, que no se pueda obtener una nueva inserción, o sea, no se vaya a obliterar totalmente ese surco y se vaya a formar, sí, en este caso, un epitelio de unión largo. Fíjense, ese epitelio del surco aquí es pequeño. En cambio, en este otro caso, ya se forma un epitelio de unión largo, pero también se forma algo de hueso, ¿ya? La otra opción que se puede dar con mi tratamiento es que en algunos casos también se puede dar un proceso de reabsorción radicular con la formación de una anquilosis, es decir, se unen hueso con cemento radicular. Se puede dar este caso que se pueda dar en algunos pacientes cuando yo haga mi tratamiento no quirúrgico. Eso les estoy hablando en esta ocasión del tratamiento no quirúrgico que realizamos en la clínica. O puede ser que también se dé la recurrencia de volver a que se forme la bolsa luego de tratarlo a mi paciente y esperar cierto tiempo para evaluar, hacer una reevaluación de que si mi tratamiento ha dado resultado o no ha dado resultado. Muchas veces no da resultado y entonces puede haber recurrencia, que se vuelva a formar una bolsa periodontal. Entonces puede darse estas variantes de un tratamiento no quirúrgico. Entonces,
puede darse una cicatrización a través de la formación de un epitelio de unión largo, puede darse la reabsorción radicular con anquilosis, como en este caso, o puede recidivar otra vez la bolsa periodontal, o puede combinarse todas estas en un mismo paciente, ¿ya? Entonces, eso con el tratamiento no quirúrgico. ¿Cuáles son los objetivos de las técnicas reconstructivas que se utilizan fundamentalmente, ya sean no quirúrgicas y quirúrgicas? Es fundamental obtener la desinfección de la superficie radicular, que de tal manera que sea apta para que este epitelio, que está bastante edematizado, se vuelva a recuperar. Retiro todo este cálculo subgingival, ¿sí? Entonces, al retirar ese cálculo subgingival, este epitelio del surco y el epitelio de unión tienden a recuperarse. Y cuando yo estoy frente a un tejido inflamado, antes de empezar mi raspado y alisado radicular, si utilizo una sonda periodontal, esta tiende a penetrar incluso hacia el conectivo, mi sonda periodontal. En cambio, si yo ya después de tratar ha disminuido la inflamación, generalmente evita que penetre la sonda más allá, la recuperación del epitelio de la inflamación. Se recupera el epitelio del surco, el epitelio de unión, y es detenida por las primeras fibras supracrestales la penetración de la sonda, más allá, como en este otro caso, cuando está inflamada la encía. Entonces, nosotros en la clínica disponemos estos procedimientos que llamamos y que la anterior clase también les he hablado, creo. Les voy a repetir qué hacemos en la clínica. Con nuestro instrumental de mano realizamos con los raspadores, retiramos todos aquellos depósitos duros y blandos sobre la superficie supragingival que están encima del margen gingival. O sea, retiramos cálculo, placa y otros depósitos que estén ahí arriba. Y realizamos el alisado radicular con nuestras curetas convencionales. ¿Para qué? Para eliminar tejido dentario. O sea, de esta superficie radicular, yo elimino una parte de este cemento al alisar, por eso se llama alisado radicular, aliso esa superficie, retiro ese cemento contaminado. Ojo, eso quiere decir que no exceda yo, me sobrepase, tengo que alisar esta superficie, no tengo que sobreinstrumentar, porque si no, voy a producir una iatrogenia que llamamos, es decir, le voy a dejar a este paciente por retirar demasiado cemento, dentina expuesta, y este paciente me va a venirse a quejar. Entonces, por eso cuando haga el alisado radicular, es clave, jóvenes, es clave fundamental tener unas curetas bien afiladas, de tal manera que me permitan realizar una pasada bien ligera y que me permita alisar superficialmente esta superficie radicular de cemento, retirando muy delgada capa de cemento para biocompatibilizar esta superficie radicular enferma. ¿Para qué? Para que esta superficie no sea agresiva para este epitelio de unión y este epitelio del surco, y se vaya a formar un epitelio de unión largo. Lo otro es que yo, después que haga un raspaje y alisado también radicular, pueda hacer un curetaje también para tratar a este mismo paciente en este mismo diente, en esta misma superficie. El curetaje ya es, para hacer este curetaje, lo hago eliminando este epitelio del surco y este epitelio de unión, pero con una angulación de la cureta que supera los 90 grados.
Para aquí yo hago el raspaje alisado radicular para eliminar todos estos agentes que están haciendo que se formen las bolsas periodontales, que se separe ese epitelio de unión, que se destruya esa cresta ósea alveolar, que se destruya ese conectivo supraóseo que tenemos en nuestro diente que está sosteniéndose por esos elementos. Entonces, es eliminar todas esas irregularidades cementarias para biocompatibilizar esa superficie y se haga esa superficie más amigable para el epitelio del surco y el epitelio de unión. Fíjense la cureta, la angulación, esta es la hoja de una cureta que se utiliza subgingivalmente, es de forma redondeada. Estoy repasándoles y la angulación para morder este cálculo ahí adentro, porque yo no veo debajo del surco, introduzco mi hoja de mi cureta y le doy una angulación que varía entre 45 a 70 grados para que este borde activo de la hoja de la cureta muerde el cálculo y retire a través de movimientos de tracción ese cálculo subgingival que está por debajo de la encía. Y lo otro que les decía, la misma cureta también me puede ayudar a eliminar este epitelio del surco si está demasiado edematizado, ya con formación de tejido granulomatoso amplio, y ese epitelio de unión también ya está bastante afectado. Puedo dar una angulación superior a los 90 grados a esta cureta y eliminar este epitelio del surco y este conectivo que está también ahí por debajo del epitelio del surco. Entonces, a esta acción se llama curetaje gingival, al eliminar la pared blanda de la bolsa que incluye epitelio del surco, el conectivo supracrestal y algunas veces el epitelio de unión. Entonces, si hacemos previamente, digamos, yo tengo el paciente con estas características previamente antes de ser tratado, elimino todo este cálculo subgingival. ¿Qué hago? Retiro el cálculo, aliso la superficie radicular, le doy, luego posteriormente de alisar esa superficie radicular, ¿qué hago? Hago el curetaje del epitelio de la bolsa, o sea, de la pared blanda. Trabajo primero sobre la pared dura de la bolsa, luego sobre la pared blanda de la bolsa. Cuando trabajo con la pared blanda de la bolsa se llama curetaje y la angulación es superior a 90 grados y elimino epitelio del surco, epitelio de unión y lo que está aquí, conectivo supracrestal. Con estos procedimientos puedo lograr que se vaya a regenerar a partir, incluso parte del ligamento periodontal donde están las células pluripotenciales que tienen capacidad de volver a formar conectivo, que pueden volver a formar cresta ósea en parte y fibras supracrestales. Entonces, en este caso se logra recuperar, disminuir la profundidad de este saco, se logra disminuir, se logra obliterar en parte ese saco, se logra cerrar en parte, y lo que otro que se forma, conectivo supracrestal, parte de la cresta ósea y algunas fibras del ligamento periodontal. Lo que no sucede en este otro caso. Puede ser también que se vaya haciendo la misma técnica, no vaya a pasar esto, sino que vaya a pasar este otro. O sea, formación de un epitelio más largo, fíjense, el epitelio de unión, como está ahí, pequeñito. Introduzco en este otro caso mi epitelio de unión, ¿dónde está? Aquí está formado epitelio de unión largo. La sonda penetra bastante. Lo único que se ha formado es hueso, y no se ha formado estas fibras supracrestales ni las fibras del ligamento periodontal. ¿Se entiende, no es cierto? Esto se puede dar
cuando yo haga mi tratamiento no quirúrgico. Estas variantes se pueden dar. Entonces, lo mismo. Biocompatibilizamos esa superficie radicular, eliminamos este tejido o cemento radicular necrótico con nuestra cureta, alisamos y biocompatibilizamos esa superficie radicular enferma para que se vaya a recuperar pronto, ya sea a través de la formación de un epitelio de un largo o de la obliteración de este surco y la formación de cresta ósea, nueva formación y regeneración de cresta ósea, fibras supracrestales y parte del ligamento periodontal. ¿Qué es el curetaje? El curetaje, otra vez les voy a decir, es la eliminación de la pared blanda de la bolsa. Y yo puedo hacer esto. Retiro epitelio de unión y parte del epitelio de la bolsa. ¿Para qué? Para buscar nueva reinserción, ¿sí? En el espacio subgingival. Voy a lograr, al eliminar esto, que todo este tejido de granulación formado ya en este epitelio tan inflamado, edematizado, ya hay una formación de tejido de granulación, elimino epitelio de unión conectivo y epitelio de la bolsa para lograr una nueva reinserción. La angulación, ya saben, mayor a 90 grados y es esta la angulación para hacer el curetaje de la bolsa. Los objetivos es fundamentalmente eliminar el epitelio del surco, el tejido de granulación, el epitelio de unión. ¿Cuál es el propósito por el que hago un curetaje? Fundamentalmente que disminuya la profundidad de bolsa y haya una contracción de la encía, es decir, esa encía inflamada, edematizada, disminuya y se vuelva más firme y hay una contracción de la encía. Y se logren adaptar los tejidos de mejor manera sobre la superficie radicular y sobre el tejido óseo supracrestal. Lo otro es mejorar el contorno, el festoneado. Y también nosotros al hacer el curetaje eliminamos parte de tejido hiperplásico que esté crecido, digamos, que esté aumentado de volumen. Y esto nos ayuda a acelerar el proceso reparativo del epitelio del surco y nos logra reducir la profundidad de bolsa por contracción gingival. Otras técnicas de curetaje gingival también se pueden utilizar, es a través de la incisión o del corte del epitelio del surco con un bisturí, puede ser número 11, número 15, o también puede ser a través del curetaje que vayamos a hacer con el ultrasonido o con tenemos nosotros ultrasonido en la clínica y que estas hojas del ultrasonido tienen las formas de las curetas de Grace y entonces podemos trabajar sobre el tejido blando de la bolsa si tenemos estas hojas y pedimos este tipo de hojas a la enfermera para poder trabajar sobre la pared blanda de la bolsa. Otros elementos que podemos utilizar también y está en la literatura son algunos fármacos cáusticos como son el sulfuro de sodio, la antiformina y el fenol. ¿Qué desventaja tiene estos fármacos cáusticos? Que yo no puedo controlar hasta dónde vaya a actuar este tipo de medicamento, si vaya a actuar hasta solamente el epitelio, al conectivo o un poquito más allá, tal vez hacia la cresta. Entonces, eso es la dificultad que se tiene con estos fármacos cáusticos. No se puede controlar la penetración misma del fármaco hasta dónde va a hacer su acción correspondiente. Entonces, esta es una angulación ya dada hacia la cureta de Grace convencional, eliminando en primer lugar el epitelio del surco,
conectivo supracrestal y así nos queda eliminando el tejido de granulación más correspondiente y nos queda así de limpia el lecho donde hemos trabajado sobre la pared blanda de la bolsa. Este es un procedimiento completo que nos permite recuperarse prontamente de la inflamación y disminuir la profundidad de sondaje y puede llegar incluso a reconstruirse parte de cresta ósea si se ha perdido y conectivo supracrestal. ¿En qué casos está indicado realizar curetaje del epitelio de la bolsa, el epitelio de unión y el conectivo? Fundamentalmente está indicado hacer en bolsas supraóseas, que sean poco profundas y bolsas que estén bastante edematosas, aumentadas de volumen, donde hay persistencia aún de la inflamación. En esos casos está indicado realizar el curetaje de la pared blanda de la bolsa. Yo no puedo realizar el curetaje cuando las encías están demasiadas fibróticas, están demasiadas duras, rígidas. Y en bolsas que ya tienen defectos intraóseos, defectos verticales. Y sobre todo, yo tampoco no puedo hacer el curetaje en pacientes que tengan biotipo gingival fino, que tengan encías muy delgaditas. Al hacer el curetaje de la pared blanda de la bolsa, voy a arrasar con mi pobre encía, si es bastante delgada, bastante fina. Entonces, lo que voy a hacer una iatrogenia y me voy a generar una recesión gingival y voy a tener problemas con mi paciente. Entonces, hay que ver esas características, no es decir, esto me ha dicho que tengo que hacer el doctor Bustamante porque así se tiene que hacer. Hay que ver ciertas características. Este paciente se podrá hacer, no se podrá hacer. Entonces, para eso les estoy mostrando que hay ciertas contraindicaciones donde no puedo realizar el curetaje, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo. Tengo un saco periodontal, luego de hacer todo lo que hemos dicho, raspaje, alisado, más curetaje, puedo lograr que voy a formar nuevo epitelio de unión, lo que está por encima, algunas fibras supracrestales, algunas veces algo de tejido óseo supracrestal se forma y algunas fibras de ligamento periodontal. ¿Cuál es el proceso de cicatrización por el que pasa después de realizar yo el curetaje sobre la pared blanda de la bolsa? Primero hay la formación, después que yo he cureteado la pared blanda de la bolsa, la formación de un coágulo. Y después de este coágulo que hay la formación de fibrina. En esa fibrina hay algunos componentes como son los polimorfonucleares neutrófilos y alguna fibronectina. Esta es parte de factores de crecimiento. Ya a las 72 horas aproximadamente de realizar el curetaje, ya hay algo de adherencia del epitelio. Entonces, lo que les decía en anteriores clases o alguna vez algunos que están repitiendo, lo primero que tengo que saber es en cuánto tiempo se regenera el epitelio, más o menos en 7 días a 15 días. Lo otro que tengo que saber, el conectivo, más o menos en cuánto tiempo se regenera, más o menos en unos 45 días, ¿ya? Puede ser un poquito más. Se regenera el conectivo que está por debajo del epitelio. Entonces, el epitelio, más o menos, tiene mayor capacidad de recuperación. Luego le sigue el conectivo. Y luego, finalmente, más tarda, un poquito más, el tejido óseo en regenerarse. Entonces, esas cosas son fundamentales a la hora de saber, digamos, si le voy a hacer una gingivectomía, ¿en cuánto tiempo se va a recuperar esto? ¿En cuánto se va a recuperar mi encía, doctor, después que me haga la gingivectomía? Más o menos en 7 a 15 días. Ya puedo sacar el cemento quirúrgico después de una gingivectomía y
el epitelio ya se ha tapizado sobre la superficie que ha sido cortada con la gingivectomía y totalmente se recupera ese epitelio a los 15 días. Entonces, esto es lo que les estaba hablando, después del curetaje, se logra a los 15 días que haya unas pequeñas fibras de colágeno que están debajo del epitelio y ya se vaya a formar, y a las 3 semanas aproximadamente el proceso ya ha terminado, es decir, a los 45 días ya se ha recuperado tanto epitelio como conectivo que está. Hemos cureteado primero el epitelio de la bolsa, después hemos cureteado el epitelio de unión y luego que hemos tocado conectivo que está por debajo del epitelio. Y el conectivo totalmente se logra recuperar a los 45 días. ¿Sí? Fíjense, este es el proceso. Primero retiramos cálculo, toda esa cuestión. Segundo, tocamos epitelio del surco. Después de tocar epitelio del surco, tocamos parte de epitelio de unión. Después de tocar epitelios, ¿qué tocamos? Conectivo supracrestal. Entonces, retiramos todo eso y el proceso de recuperación más o menos tarda, ¿cuánto hemos dicho? 45 días. Epitelio más conectivo, ¿no es cierto? Todo esto se remueve en la parte C, ya es conectivo, se ha retirado todo eso y se recupera formándose o recuperándose de la inflamación, tanto el epitelio de la bolsa, disminuye la profundidad de surco, se forman fibras supracrestales y puede formarse algo de tejido óseo también supracrestal. Esto hacemos en la clínica, o trabajamos con nuestras curetas convencionales subgingivalmente y luego le damos una angulación diferente para trabajar. Estamos trabajando en estas imágenes que se ven, que son diferentes curetas que se utilizan en diferentes sectores, porque utilizamos curetas de Grace específicas, se llaman específicas porque solamente puede utilizar una cureta determinada para ciertas áreas específicas de la boca, o sea, para hacer el alisado radicular. Y le doy la angulación a esta cureta. Si voy a trabajar sobre la pared blanda de la bolsa, mayor a 90 grados, y cureteo el epitelio de la bolsa, no quirúrgicamente, eso en la clínica. ¿Cómo yo puedo evaluar si ha habido reconstrucción periodontal, o sea, si ha habido recuperación del parte del conectivo, se ha formado nuevamente conectivo y fundamentalmente cresta ósea? Hay procedimientos se han visto que a través de la literatura hay procedimientos clínicos. El mejor procedimiento para comprobar que se ha formado o se ha regenerado el tejido es haciendo un sondaje antes de tratar al paciente y otro sondaje posterior al tratamiento. Y esto es fundamental, determinar el nivel de inserción clínico previo al tratamiento y posterior al tratamiento. Y esto es el elemento, digamos, más útil en comparación a los medios radiográficos. Es decir, el sondaje periodontal es más útil que el medio radiográfico, porque el medio radiográfico necesita ciertas técnicas estandarizadas para poder sacar la radiografía del misma área previamente antes de tratar y post tratamiento, y generalmente se sacan dos radiografías, una previa y otra post en el tiempo, y que sea más o menos con la misma angulación, con el mismo, digamos, posicionador de la radiografía para que no varíe la posición del área a tomar la radiografía
Y este procedimiento generalmente se utilizan medios de sustracción, o sea, determinar cuánto de hueso se ha ganado a través de procedimientos de sustracción o densiometría también que se llama, ¿ya? Algunos métodos para saber si se ha recuperado, se ha regenerado el estado de la cresta ósea. Algunas técnicas que se han utilizado es técnicas de entrada quirúrgica, o sea, abrir los tejidos y ver si se ha formado hueso o no se ha formado hueso. Pero no se puede ver porque se está abriendo la bolsa, con una técnica quirúrgica se levanta colgajo, pero no se logra ver si se ha formado epitelio linolárgo. Hay también métodos histológicos, pero en esto se requiere, digamos, determinar la extracción de la pieza dentaria, quien se va a querer sacar, para ver si se ha formado o no se ha formado cresta ósea, epitelio linolárgo. Para eso se utilizan, en vez de extraer los dientes de personas, se utilizan modelos animales como son de conejo, de ratón, ya en laboratorio, y se obtienen muestras y se determina en laboratorio si se ha formado realmente o se ha regenerado el conectivo, el epitelio lineal y la cresta ósea. Entonces nosotros tenemos técnicas reconstructivas donde se va a buscar generalmente nueva inserción. En algunas veces se va a dar sin tejido óseo, hemos visto, y en algunas veces se va a dar nueva inserción con tejido óseo. En toda técnica reconstructiva, ya sea no quirúrgica o quirúrgica, antes de realizar cualquier técnica es necesario retirar todos los agentes locales. Y lo otro es también controlar la buena oclusión del paciente, que no haya ningún trauma de oclusión ni tipo primario ni secundario, que pueda alterar la cicatrización en procedimientos reconstructivos. Algunas veces, para lograr una mejor técnica reconstructiva, ya sea quirúrgica o no quirúrgica, se aconseja la premedicación o la medicación sistémica o local con antibióticos. La local generalmente se utiliza la tetraciclina y la sistémica puede ser amoxicilina más metronidazol o penicilina. En la quirúrgica, para lograr procedimientos reconstructivos, habíamos dicho que en la clínica, yo previamente, cuando ustedes entren en la clínica, hacen su historia clínica, ¿no es cierto? Les había dicho que puede hacer que un paciente tenga bolsas de 6, 7, y mi cureta simplemente me ayuda a llegar hasta 5, generalmente, a limpiar en forma adecuada. Pero ahí ya se ha ideado ya los colgajos, maneras de acceder a aquellos lugares donde mi cureta no puede acceder. Abro los tejidos y el colgajo me ayuda a visibilizar aquellos lugares donde yo no he podido limpiar en forma adecuada en mi curetaje cesado que llamamos, o en la clínica, en mi tratamiento no quirúrgico. Para eso, en quirófano, abro los tejidos, visualizo aquellos lugares donde no he podido limpiar en forma adecuada. Elimino todos esos procesos patológicos, aliso esas superficies radiculares y algunas veces puedo recontornear algo de tejido óseo supracrestal. O sea, si hay algunas irregularidades óseas, puedo corregirlas. Luego, una vez que ya he hecho todo eso, algunos procedimientos de colgajo, una vez ya abiertos los tejidos, puedo hacer curetaje del colgajo en algunos casos y reposicionar lesión una vez hecho todos esos procedimientos y hacer la sutura correspondiente de los colgajos.
Entonces, con el colgajo abro aquellos sitios que no he podido limpiar y los limpio y corrijo aquellos defectos que sean necesarios corregir. ¿Qué características tiene que tener ese colgajo que yo vaya a hacer para poder acceder a limpiar esas superficies radiculares donde yo no he podido limpiar? Generalmente ese colgajo tiene que ser de superficie más amplia para poderme acceder a tener mejor visión del campo operatorio. Lo otro es que tenga esa base amplia también para tener mejor vascularidad ese colgajo que he levantado, no vaya a necrosarse, o sea, vaya a tener buena vascularización para que vaya a sobrevivir ese colgajo y vaya a posicionarse luego de haber limpiado todo lo que tengo que limpiar. Los bordes del colgajo deben generalmente aproximarse lo más posible sobre la cresta ósea y hacer que ésta, por decirles, abrace la pieza dentaria de manera adecuada y se debe suturar generalmente de tal manera que la cicatrización sea por primera intención. ¿Ya? El colgajo se debe manipular en forma delicada y no, digamos, tensionar demasiado. Y si es necesario algunos colgajos, para volverlos a reposicionar se tiene que liberar tejido para que no sea duro. Y entonces de tal manera que tracciono el colgajo y se posicione nuevamente en el lugar donde quiero posicionarlo sin ninguna dificultad. ¿Cómo se clasifican los colgajos? Cuando yo estoy en quirófano puedo determinar en el momento preciso de realizar un colgajo de acuerdo a su espesor. Puedo hacer un colgajo de espesor total, es decir, levantar epitelio más conectivo. O puedo hacer colgajos de espesor parcial, solamente parte de epitelio y algo de conectivo. ¿Ya? O sea, este colgajo de espesor total llega incluso a parte de periósteo y veo, al levantar el colgajo de espesor total, logro ver, visibilizar en forma adecuada el hueso. Y el colgajo de espesor parcial no logro visibilizar el hueso en sí, ¿sí? Sino veo parte de periósteo que esté cubierto. Esos. Por su posición, los colgajos, cuando yo voy a hacer un colgajo, tengo que saber para qué estoy haciendo. Si voy a hacer un colgajo reposicionado en forma apical, voy a reposicionar ese colgajo en forma coronal, o voy a hacer un colgajo reposicionado en forma lateral. Los colgajos reposicionados generalmente se usan para procedimientos en aquellos pacientes que tienen recesiones gingivales para recubrir superficies radiculares denudadas. Y también tengo colgajos no reposicionados. El más característico de estos no reposicionados que conocemos son el colgajo que se realiza en la arcada superior por palatino. También se llama este colgajo no reposicionado que se hace en palatino, también se llama colgajo biselado. Por su propósito, ¿para qué hago yo un colgajo? Para ganar generalmente nueva inserción, ¿ya? Para lograr ganar nueva inserción. Para eliminar la bolsa, disminuir la profundidad de bolsa. Y lo otro es para reparación mucogingival, o sea, recubrir esas superficies radiculares que se han recesionado, o sea, raíces expuestas, ¿ya? Este es un colgajo de espesor total, este es un colgajo de espesor parcial. Fíjense, estas son las dos variantes de colgajo. Tenemos colgajos de espesor total, donde veo, retiro el colgajo, levanto el colgajo con el perióstomo y veo hueso y corrijo lo que haya que corregir sobre esta superficie.
Y si no es necesario, simplemente hago un colgajo de espesor parcial o mucoso, en donde está cubierto el hueso todavía por periósteo. Este es un colgajo desde posición apical, fíjense, se hace un colgajo en forma parcial, se posiciona en una posición más apical el colgajo y se deja algo de tejido cruento, y en este caso se tiene que poner apósitos quirúrgicos para no dejar esta herida así expuesta. Indicaciones del tratamiento periodontal quirúrgico. ¿En qué casos debo realizar colgajos? ¿Para qué tengo que realizar colgajos? En situaciones que me impidan fundamentalmente el acceso para el raspado y alisado radicular. Tantas veces ya les he repetido eso, en casos en que yo tenga sondajes post tratamiento no quirúrgico, si mi paciente, yo vuelvo a hacer el sondaje y me presenta sacos mayores o iguales a 6 milímetros, en esos casos yo puedo hacer una cirugía de colgajo para acceder a esas superficies y lograr disminuir estas profundidades de saco. ¿En qué casos también puedo hacer los colgajos? En aquellos donde yo necesite hacer el alisado radicular y el raspado, porque han habido tal vez algunos factores anatómicos que me han impedido realizar eso. Esos casos pueden ser furcaciones que tenga mi paciente. Acordémonos que una cureta, la hoja de una cureta de Grace, generalmente no logra penetrar en las áreas de la furcación en piezas multirradiculares, entonces, porque es muy grande la hoja de la cureta. En algunas, y para eso levanto, abro los tejidos y ya puedo visibilizar y limpiar de mejor manera esa área de furcación. En algunos casos, los pacientes tienen a nivel de los incisivos laterales, se presentan estas concavidades radiculares o alguna presencia de algunas fisuras que hacen la formación de bolsas periodontales. En esos casos yo levanto el colgajo y puedo limpiar en forma adecuada eso que no he podido acceder con una cureta convencional. En aquellos casos, algunos casos, hay algunos que tienen obturaciones subgingivales donde yo, digamos, al realizar mi curetaje, el alisado, puedo retirar esa obturación y puedo tener problemas con mi paciente. Entonces, en esos casos, hablo con el paciente y le digo que se puede hacer para recuperar esa bolsa o ese problema periodontal que tiene en esa área mi paciente. Yo necesito abrir ese tejido y no alterar nada su restauración que tiene, ¿ya? Casi siempre es posible raspar, ya les he dicho, hasta el 5 milímetros de profundidad. Pero esto no debe ser tomado como regla, digamos, el doctor, mi cureta me ha dicho que solamente llega a las 5 de profundidad. Puede llegarse algo más de profundidad. Depende de la habilidad y destreza manual que tenga el operador. Pero generalmente se logra llegar sin problemas y lograr limpiar en forma adecuada hasta los 5 de profundidad. ¿Estamos? ¿En qué indicaciones tienen para yo realizar un colgajo? Cuando yo veo que haya una destrucción ósea alveolar bastante avanzada, cuando vea yo contornos irregulares en la superficie ósea, en la cresta ósea, sea irregular, o sea, haya defectos óseos verticales, en bolsas infraóseas, zonas estrechas donde haya poca encía insertada, ahí yo puedo hacer un colgajo. Puedo hacer colgajos en defectos mucogingivales donde haya recesiones, digamos. Para recubrir esas recesiones gingivales, yo puedo hacer un colgajo desplazado coronal y cubrir esa recesión.
Razones de tipo estético, abscesos, donde yo necesite drenar algún absceso, necesito levantar un colgajo y lo puedo hacer. ¿En qué casos yo no puedo hacer levantamientos de colgajo? O sea, para hacer una reconstructiva. En pacientes que sean poco colaboradores, que sean cochinos, no tengan buena higiene y no sea cooperador con su higiene, fundamentalmente. Lo otro, el paciente si es bastante fumador, fuma más de 10 cigarrillos por día, va a ayudarnos a que no cicatrice bien esa herida y vamos a tener problemas de cicatrización con este paciente fumador. En paciente que esté recientemente trasplantado, o que haya tenido un trasplante de riñón o esté tomando algún medicamento que le baje el sistema inmune, o en pacientes también que estén inmunodeprimidos, pacientes con trastornos hemáticos, o sea, de la coagulación, trastornos endocrinos, porque al levantar colgajo, si tiene trastornos de la coagulación, puede haber un sangrado y más que todo voy a estar pasándome en tratar de parar la hemorragia, ¿sí? En pacientes con trastornos endocrinos, en pacientes con enfermedades cardiovasculares no controladas. ¿Qué inconvenientes yo puedo tener al realizar un colgajo a un paciente ya en quirófano? Puede haber tendencia a que recidive el problema. Lo otro es que puedo tener la dificultad en que mi paciente no pueda tener una correcta higiene. Problemas de tipo estético, en vez de por limpiar esas superficies radiculares, puedo producir recesiones. Y si esa área anterior puede reclamarme mi paciente por la parte estética. Sensibilidad dentaria por las recesiones que se vayan a dar. Posibilidad de aumentar la incidencia de caries, también se puede dar esto. ¿Qué colgajos tenemos los que se han venido trabajando desde hace mucho tiempo? Miren, imagínense, en 1918, este señor ha ideado la forma de llegar a esos lugares donde no han podido limpiar, no quirúrgicamente, y entonces este señor ha ideado la forma de hacer este colgajo original de Whitman, que se llamaba Leonard Whitman en 1918. El propósito para hacer ese colgajo era eliminar el epitelio de la bolsa ya en esas épocas, y el conectivo inflamado, con lo cual se facilitaba la limpieza óptima de las superficies radiculares, ¿ya? Para eso y para disminuir la inflamación hacía este señor ya en esas épocas el colgajo de Whitman. La técnica generalmente se hacían incisiones liberadoras, más o menos aquí les voy a describir. Fíjense, esta es la técnica de Whitman. Por decirles, estas eran las piezas afectadas donde tenía que trabajar. Se hacía, digamos, generalmente se hacía un poco más distante las incisiones liberadoras, una hacia distal y una hacia mesial, para levantar el colgajo, y el colgajo tiene que tener una base amplia. Y luego se hacía una incisión intracircular o debajo del surco o encima del margen gingival aproximadamente 1 milímetro, y se levantaba el colgajo entre 2 a 3 milímetros. ¿Para qué? Para lograr visibilizar aquel lugar donde yo tenía que trabajar, y si era necesario recontornear tejido óseo, yo recontorneaba o se podía recontornear tejido óseo y luego reposicionar el colgajo. Y lo otro que es que con esta técnica se dejaba mucho recesiones gingivales, o sea, superficies radiculares expuestas, lo cual genera bastante disconfort, incomodidad para el paciente.
Esta especie de collarete se sacaba luego de hacer la incisión correspondiente. Fíjense, todo este collarete, parte de papila, todo eso, y por eso que se generaba este tipo de recesión. Entonces, la ventaja de este colgajo era que cicatrizaba por primera intención, pero permite establecer a través del recontorneado, ya sea una osteoplastía, zonas de defectos óseos angulares. Lo otro de que no es conveniente esta técnica por la parte estética, dejaba superficies radiculares expuestas. Luego, posteriormente, Newman en 1920 a 26 hizo otra técnica. Esta otra técnica ya se hacía una incisión intraclavicular en primera instancia y después incisiones liberadoras, como la que hemos visto. Una hacia mesial, otra hacia distal, se hacía elevación del colgajo y fundamentalmente esta técnica estaba direccionada a curetear la cara interna del colgajo, la de Newman. Y después recién se hacía el alisado de las superficies radiculares, corrección de las crestas óseas y permitía posteriormente a realizar esto, reposicionar el colgajo donde correspondía. Esta otra técnica de Kirkland en 1931, esta técnica ya no tiene esas incisiones liberadoras como vemos en la de las anteriores. Esta técnica simplemente se hace una incisión intraclavicular, pero que el colgajo, las incisiones intraclaviculares sean bastante amplias, de tal manera que nos permita levantar el colgajo para poder visibilizar aquellas superficies donde tenga que alisarse y corregir aquellos defectos óseos que se tengan que corregir. Esta técnica, la ventaja era que no implicaba sacrificio extenso de tejidos, o sea, no se tocaba prácticamente, no se eliminaba ese collarete que hemos eliminado en la otra técnica. Y esta generalmente es más útil por razones estéticas y se reposiciona luego de realizar toda la limpieza del lecho quirúrgico, se reposiciona el colgajo, no hay esas recesiones que se veía con las otras técnicas. Y luego tenemos esta técnica de Whitman modificado o colgajo modificado que se llama, y esta es la que se utiliza más en la actualidad. Colgajo de Whitman modificado, las ventajas que esta tiene es, a diferencia de la colgajo de Whitman original y de la Newman, es que esta de Whitman modificado no hace que no se sacrifique tejidos blandos en forma amplia. Entonces, y además nos permite acceder a superficies radiculares para alisarlas y esta técnica modificada de Whitman está indicada sobre todo en regiones anteriores por la parte estética. Esta técnica de Whitman modificado ha sido descrita por estos señores Ranford y Nielsen ya en 1974, donde esta técnica a la vez nos permite hacer una osteoplastía con el fin de conseguir el cierre mejor de los colgajos y ser reposicionados en forma adecuada. ¿En qué consiste la técnica? Principalmente se hace una incisión bisel interno, generalmente esta incisión inicial se debe hacer 0,5 milímetros del margen gingival y se hace una segunda incisión para facilitar el desprendimiento de una forma de collar. Ya esta segunda incisión se hace intraclavicular y una tercera incisión se hace en forma horizontal para retirar prácticamente todo ese collarete. Y es esta más o menos la técnica de Whitman, modificada, y en esto consiste. Fíjense, este es el margen gingival,
aproximadamente la primera incisión 0,5 a 1 milímetro del margen gingival, incisión bisel interno, ¿sí? Segunda incisión intraclavicular, de tal manera que yo tenga una especie de collarete. Y la tercera incisión, una horizontal para sacar este collarete, desprendimiento de los espacios interproximales, levantamos el colgajo, retiramos esta especie de collarete muy delgadito, levantamos el colgajo, eliminamos el tejido de granulación, alisamos esas superficies radiculares. Algunas veces tocamos muy poquito hueso. Hacemos simplemente osteoplastía para que vaya a volver a reposicionarse el colgajo en forma adecuada. Bisturí de Orban, liberación del colgajo, el collarete. Alisamos, retiramos el collarete y eliminamos tejidos de granulación. Si es necesario corregir hueso, los recontorneamos y posteriormente hacemos la limpieza de la herida y reposicionamos el colgajo y fíjense, no hay nada de recesión gingival. Esta técnica se utiliza en la actualidad. Utilizamos mucho en nuestro quirófano esta técnica de Whitman modificado y es una técnica bien predecible y la característica fundamental de los objetivos de esta técnica es fundamentalmente obtener nueva reinserción y la recesión es mínima, casi nula. El levantamiento del colgajo no se levanta un colgajo muy amplio. Se hace muy poca osteoplastía. Algunas veces se necesita adelgazar el colgajo si es para reposicionarlo en forma adecuada. Las suturas no tienen que ser tan demasiado tensas para que haya buena aproximación de los tejidos blandos a nivel interproximal. Y hay una exposición radicular mínima y se mantiene un soporte periodontal en forma adecuada. Fíjense, en forma esquemática, otra vez repasando la técnica de Whitman, primera incisión, aproximadamente 0,5 a 1 milímetro del margen gingival, bisel interno, primera incisión. Segunda incisión, intraclavicular, ¿sí? La intraclavicular. Levantamos el colgajo, levanto el colgajo y la tercera incisión horizontal, de tal manera que yo saque esta especie de collarete y reposicione el colgajo. Algunas veces es necesario, cuando hay este tipo de defectos, ¿sí?, óseos, puedo recontornear y cerrar y reposicionar el colgajo. Y por último, tengo esta última técnica de cirugías de reconstrucción que ustedes van a ver, procedimientos de regeneración tisular guiada, regeneración ósea guiada. Esta técnica de colgajo de preservación de papila es muy predecible, es también una técnica donde no se sacrifica tejidos blandos y no hay tendencia a las recesiones gingivales. Esta técnica de colgajo de preservación de papila me permite las papilas sacarlas de tal manera que estén intactas, levantar mi colgajo con la papila misma y proceder a acceder a esas superficies radiculares donde yo pueda alisar y corregir aquellos defectos. Y si es necesario en algunas técnicas de preservación de papilas, se levanta el colgajo actualmente y se procede a hacer la regeneración ósea a través de la implementación de la colocación de hueso de banco particulado
Incluso se puede hacer el uso de plasma rico en plaquetas o factores de crecimiento. O algunos también usan o prefieren utilizar los factores de crecimiento que son las amelogeninas, que vienen en unos frasquitos que, digamos, para asegurarnos que se regenere el hueso que se ha perdido en ese área y se vuelva a reposicionar tranquilamente a través de puntos de sutura las papilas y se vuelva a regenerar el hueso que yo quiero que se regenere o el tejido periodontal perdido. Eso es lo que les quería hablar por hoy día. Si hay alguna pregunta que tengan, alguna cosa, digamos, que no hayan entendido bien, las puedo absolver en este momento. Si no hay nada, estoy dispuesto. Les escucho, muchachos. Parece que no hubiera nadie en mi clase. Le escuchamos, doctor. Muchas gracias. Entonces, esta